Buenas noches amigos, yo soy Joaquín Ricardo. Bienvenido a una nueva edición de Comentarios y Reflexiones, como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85. Comenzamos de inmediato con la primera parte del programa, que tiene que ver con el tema de las noticias nacionales e internacionales. Quisiéramos empezar por la última, que son las internacionales, hablando evidentemente de dos cosas fundamentales. El ataque contra la segunda figura militar de Hezbollah, que fue muerta por un ataque directamente contra él, y también la muerte de Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamas en Irán, en un ataque muy específico, dirigido a una plaza. Son dos bajas sensibles para dos grupos terroristas que mantienen en estos momentos, después de los sucesos del 7 de octubre del año pasado, en el que Hamas, sin aviso alguno, entró y mató más de 1.200 ciudadanos israelíes y tomó otros rehenes. Son circunstancias importantes que hay que tomar en consideración, porque Irán, que fue donde murió Haniyeh, que asistía a la toma de posesión del presidente electo de Irán, pues prometió represalias directas a Israel. Eso es un asunto que debe preocuparnos a todos, porque son situaciones de un régimen dictatorial y de grupos terroristas que también el mundo debe tomar en consideración, porque no se puede permitir que el terrorismo siga siendo un factor que vaya en contra de la estabilidad y la paz mundial. Pasamos entonces a Venezuela. Todos somos Venezuela, es la frase que pudiéramos decir. El régimen autocrático agoniza. Agoniza porque el pueblo ha decidido de una forma u otra que esa farsa que durante tantos años mantiene sojuzgado a todo un pueblo, donde hay 7 millones de habitantes, de 7 millones de venezolanos repartidos en el mundo, entre Colombia, una buena parte, Estados Unidos, República Dominicana, la Unión Europea y otros países que lo han acogido, ya ha decidido que es más que suficiente y que quieren romper esa barrera de hierro que circuye a todo el pueblo venezolano. Yo espero porque las autocracias se especializan en como manejan todos los poderes, en poder cumplir con los requisitos que ellos mismos se imponen a través de las constituciones que se hacen a la medida y de las leyes que dictan precisamente a la medida de sus propias ambiciones. En este caso yo espero una respuesta severa y fuerte, unida, de la comunidad interamericana, que defienda la Carta Democrática Interamericana y que deje muy claramente establecido que la democracia sentó reales en este continente desde hace más de 3 décadas y que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que tomemos las medidas que sean necesarias, incluyendo si es oportuno, el tema de las relaciones entre Venezuela y el resto de los países interamericanos. A pesar de que hace 2 días la OEA no logró culminar con una resolución pidiendo que las actas fueran presentadas por el Consejo Nacional Electoral venezolano, yo confío en que en esta oportunidad no desmayemos, no dejemos solo al pueblo de Venezuela y demos un ejemplo también de interés continental cuando los valores fundamentales, como es el tema de la democracia, valores fundamentales para la convivencia humana, estén en juego. Así que yo espero que una respuesta vigorosa de la comunidad interamericana con el tema de Venezuela
y esperamos que se solucione para beneficio de todos los venezolanos, un pueblo que sufre y con que la República Dominicana tiene una deuda eterna de gratitud. Quiero solamente ya para finalizar comentar la designación de Farideh Raful como nuevo ministro de Interior a partir del 16 de agosto, la designación de Jesús Vázquez como nuevo cónsul general de la República en Nueva York y al mismo tiempo Eligio Jaques, que ocupaba esa plaza, pues pasa a ser hoy asesor agrícola del Poder Ejecutivo de manera honorífica. Son los últimos acontecimientos nacionales que podemos resaltar en cuanto a las designaciones de un gobierno que ya dentro de 15 días más pues juran nuevamente como presidente de la República Luis Abinader por un nuevo y último periodo de 4 años, según expresa la Constitución, y él también ha dado plena seguridad de que así será. Pues amigos, vamos a la pausa y continuamos con la segunda parte de comentarios y reflexiones, donde vamos a tener la participación del economista Juan Carlos López Pérez, economista consultor en el BID y economista y profesor e investigador de INTEC. Pues después de la pausa continuamos con la segunda parte del programa. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Seguimos amigos con la segunda parte de comentarios y reflexiones. Como ya habíamos dicho anteriormente, hoy nos honra con su presencia el destacado economista Juan Carlos López Pérez, un joven
preparadísimo, que es economista, pero tiene una maestría en economía aplicada en la Universidad Católica de Santo Domingo, y tiene una maestría en macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es consultor en el BIT y labora como profesor e investigador del INTEC. Hoy nos honra con su presencia para continuar hablando, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, por considerarlo un tema de alto interés para la sociedad dominicana, de las reformas. Las reformas en que parece haber un consenso, evidentemente, en que se deben hacer las reformas, se le deben conseguir mayores ingresos al gobierno. La discusión viene en qué tipo de reforma y cómo vamos a ligar el tipo de reforma al tipo de país que queremos para los próximos 10 o 15 años, porque debemos hacer las cosas pensando en qué queremos para el país, cómo lo vamos a desarrollar, hacer un plan de desarrollo basado en las aspiraciones del país para los próximos 15 años. Bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por su presencia, y quisiéramos comenzar esta pregunta para que usted nos haga el favor de edificarnos a todos, diciendo en primer lugar, aquí vino una misión del Fondo Monetario Internacional recientemente. Esa misión forma parte de las visitas normales pautadas dentro del acuerdo que se hace con esa institución, pero dejó un informe ejecutivo breve, pero con algo de sustancia, y quisiéramos ver, porque en el mismo yo sé que se hablaba, por ejemplo, del tema de que había que ampliar la base imponible del ITEVIS, hablaba, por ejemplo, el tema de la carga que representa para el gobierno el déficit eléctrico, ¿verdad? Los 1.500 millones de dólares, aproximadamente, que representa cada año. ¿Qué usted opina? ¿Qué le merece ese informe y cómo lo ensamblamos con la reforma que el país realmente necesita y qué podemos hacer con eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda su amable audiencia. Solo comentar que gracias por toda la descripción de la semblanza. Yo acá estoy hablando como un profesional de la economía, no tiene relación con las instituciones donde trabajo actualmente. Y mira, sobre la visita del fondo, es una visita que se hace regularmente una vez al año. Los 3 años anteriores, entre el 21 y el 23, esa visita fue en mayo, en el mes de mayo. Ahora obviamente se dilató un poquito por el tema de las elecciones que tuvimos acá en el país. Pero incluso previamente a la pandemia, por ejemplo, el fondo venía siempre entre febrero y marzo. Y lo que normalmente ocurre es que, como tú bien dices, la semana pasada ellos sacaron una declaración al final de la misión. La misión estuvo acá en el país por 2 semanas, desde el 10 de julio. Y lo que sacaron fue un pequeño resumen, es como una declaración sobre cómo estuvo la misión, es como unos hallazgos preliminares, vamos a decir. Y en ese sentido, como tú dices, es un comunicado de un par de páginas, es algo bien corto, porque lo que ocurre normalmente es que ellos ahora van a Washington y comienzan a hacer un análisis en más profundidad, y ya 1 o 2 meses después, o sea que probablemente ya para septiembre, se publica o sale a la luz lo que es el informe, que es un reporte completo de análisis sobre la economía dominicana. O sea, lo que dieron ahora fue simplemente una declaración de lo más relevante que ellos vieron. Ellos estuvieron reunidos con autoridades tanto públicas como privadas, sobre todo con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria. Tuvieron incluso reuniones con el sector privado también. Y de nuevo, esos hallazgos preliminares es bueno enmarcarlos siempre en lo que ha sido, qué ha ocurrido en el último año entre el Fondo Monetario y la República Dominicana. En junio, el fondo sacó un artículo en su página web donde mencionaba las razones de por qué era beneficiosa una reforma fiscal. Y de por qué era beneficiosa una reforma fiscal desde el punto de vista de mejorar lo que es la calificación de riesgo del país. Y cómo eso, unido con otras reformas, como por ejemplo mejorar el tema del sector eléctrico, podía
colocar a República Dominicana en una posición ventajosa en un horizonte de 10 o 30 años hacia adelante. O sea, ellos, por ejemplo, cuantificaban los efectos de mejoras en la parte fiscal, ellos hablaban de una reforma de un tamaño de 2% del PIB, y cómo eso, unido con mejoras en el tema eléctrico y como mejoras en la calidad del gasto público, que sea más productivo, podían llevar incluso a un aumento en 3 décadas del PIB de 5%. Y ese artículo viene unido a un artículo que salió 11 meses antes, que fue en agosto del año pasado, donde ellos comparaban a nivel de la región de América Latina cómo República Dominicana era un caso de éxito en las últimas 5 décadas de crecimiento económico acelerado, que solamente podía mencionarse al nivel del éxito de República Dominicana los casos de Panamá y de Chile. Pero todo el resto de países no crecía a esa velocidad que crecía República Dominicana, alcanzándose hacia niveles de crecimiento obviamente todavía muy alejados, pero ellos comparaban con el estándar de Estados Unidos, el PIB per cápita en Estados Unidos. Entonces decían que bueno, si ese éxito que tuvimos en las 5 décadas pasadas logra continuarse las próximas 4 décadas, quizá para 2060 República Dominicana pueda aspirar a ser una economía desarrollada, un país desarrollado. Obviamente detrás de eso está una serie de lógicas que para aterrizarlas un poco en esta declaración que ellos dieron del artículo 4, pensando hacia el futuro, hicieron énfasis en cosas que el país tiene que mejorar. Entonces, como tú bien mencionaste, está el tema de la reforma fiscal, pero también mencionan una serie de aspectos, por ejemplo, relacionados con reforma del sector eléctrico, reforma de mejora de todo el tema de cómo se hace la transparencia y la institucionalidad del país, mejoras en el tema educativo y laboral. O sea, hay una serie de reformas que ellos instan a que el país tome para poder continuar con una senda positiva hacia el futuro. Bueno, mire, eso que usted acaba de decir me da la oportunidad de yo poder también, para ponerlo de otra manera, hablar de lo que yo realmente pienso, porque es que mientras más oigo a la gente que sabe hablar, más me convenzo. Al hablar ellos de otras áreas de reformas, como la educativa, donde ya supuestamente con el 4% se hizo una reforma, el tema eléctrico, donde ya supuestamente se firmó un pacto eléctrico. Sin embargo, después de ese pacto eléctrico, la pérdida de distribuidoras es una cosa que va increciendo. No importa, el gobierno que viene lo que hace es aumentar las pérdidas. Y no es el gobierno, sino el tema... bueno, alguien dirá, aquí no hay que hablar mucho, pero que si es la falta de inversión, que las líneas, entonces, esto lo sabemos. Bueno, muy bien. Pero eso me da mi pie a volver otra vez a hacer énfasis en algo que yo considero que debe hacerse, y es un pacto de nación, porque ya vemos que las reformas que se hacen se cumplen de manera parcial cuando son reformas sectoriales. Pero si hacemos un pacto de nación en donde los principales actores políticos, económicos, empresariales, pero sobre todo los políticos, hagan el compromiso ante el pueblo dominicano de que lo que de ahí resulte, no importa la alternancia en el mando, la alternabilidad en el poder, el cambio de gobierno, para ponerlo de otra manera, que puede existir, ese gobierno se compromete a continuar con esas reformas que van a llevarnos entonces a las metas que nos hemos fijado para los próximos 10 o 15 años. Por eso yo siempre digo que ojalá que la que se haga ahora sea de esa manera. E insto, y me extiendo porque debería ser usted el que hable, pero me insto al presidente Abinader, que es un punto de inflexión en la política dominicana, tiene un momento excepcional porque no piensa retornar, es un hombre que representa otra generación al resto de los políticos, a la clase política que dirige las otras organizaciones. Está rodeado también de un gabinete de política todavía, de personas de una generación todavía más joven que la de él, en cierto modo. Claro. Entonces, eso a él le permitiría consagrarse todavía aún más si él logra hacer un pacto y obligar es la palabra, que los actores con su firma, al estampar su firma
y dar su palabra, se sientan obligados ante el pueblo dominicano para hacerlo. Pero sigamos con las reformas, como usted dice, con las reformas sectoriales. Bueno, eso dice el fondo, muy bien. De manera casi al mismo tiempo que se produjo el informe del fondo, también se aprobó una ley del año 2023 de responsabilidad fiscal. Una ley que uno puede verlo desde este punto de vista. Bueno, es interesante. Le estamos diciendo al pueblo dominicano, bueno, vamos a tener que tomar algunas acciones en las que tal vez usted salga perjudicado, el contribuyente, pero nosotros también vamos a comenzar a poner la casa en orden. Sí. Estamos garantizando que el gasto público va a estar dentro de ciertos niveles. Ojalá que esos niveles incluya un gasto eficiente que sean que al mismo tiempo nos permita a todos cierta tranquilidad. Bueno, pero veo que dentro de las cosas que ahí también se habla es de alguna manera, y lo uno a lo que propone el fondo de más o menos un 2% del PIB, lo uno al tema del déficit que nosotros vivimos desde los años 2000, porque aquí no habían déficits presupuestarios anteriormente. Los déficits comenzaron a partir del año 2008 por ahí, comenzaron con un 2, un 3, y depende cómo se calcule, según dicen los entendidos en la materia, puede ser entre un 3 y un 5. De todas maneras, la reforma que propone, en este caso el fondo, casi coincide un poco con lo que sería más o menos una forma de tal vez disminuir el déficit. ¿Cómo entra esa ley de reforma fiscal que de manera interesante, como usted muy bien me decía fuera de cámara, debo decirlo, hablábamos de que se comprometía a ver si el producto si la deuda versus el Producto Interno Bruto estaba alrededor de un 40%. Claro, si segregamos la deuda, como usted me explicaba, de lo que es el déficit cuasi fiscal, entonces sería bajar de 45, 46, 47 a 40, no estaría tan lejos. Pero yo no entiendo cómo usted puede separar el déficit cuasi fiscal cuando es una deuda, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese déficit cuasi fiscal? Mira, yo voy a retomar... Y me refiero por su incidencia en el... Sí, voy a retomar un poco la primera parte de lo que tú comentabas de tener estas ideas de pacto, ¿no? Porque nosotros firmamos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, con un horizonte hacia 2030. Y obviamente todos los análisis lo que nos reflejan es que las economías que son avanzadas en realidad tienen esta perspectiva de mediano o largo plazo, no se quedan solo en el corto plazo. Te lo comento porque en la declaración del fondo hacen un análisis bastante exhaustivo de, por ejemplo, que el país necesita un crecimiento no solo del 5% que es nuestro potencial, sino que sea algo sostenido y resiliente en el tiempo, o sea, que nos preparemos, por ejemplo, para el cambio climático, una serie de amenazas y vulnerabilidades que tienen. En ese sentido, le agregan también al componente, por ejemplo, de la reducción del déficit de cuenta corriente, le agregan, bueno, el país debe continuar esta senda que tenía de que la inversión extranjera directa cubre ese déficit de cuenta corriente. Y si nos vamos por ejemplo, para el lado monetario y financiero, hacen énfasis de que el país tiene que tener todo el tema de la regulación financiera, o sea, de que el sector financiero está en una buena posición, que se han hecho pruebas de estrés y que ha salido bastante bien, pero hacen una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones van por un lado el tema de la flexibilidad cambiaria, que quieren que se desarrolle más los instrumentos del mercado financiero en el país, y que en principio todo el tema que tú mencionabas, del tema de la recapitalización del Banco Central. Aquí aprobamos la ley 167-07, que es la ley de la recapitalización del banco en 2007, pero esa ley un poco se ha dejado... ha habido incumplimiento no se ha aplicado plenamente esa ley y se necesita una nueva ley. De hecho, ellos mencionan directamente que ellos han dado apoyo técnico para hacer una nueva ley de recapitalización del banco. Y en ese sentido... por ese componente de cómo se manejaría tanto la deuda como el déficit cuasi fiscal, creo que el fondo pone como un punto de atención de que eso hay que hacerlo.
Después menciona todo el tema relacionado con, como le dije, la regulación, los estándares macroprudenciales a nivel internacional, por ejemplo, todas las normativas de Basilea para el tema del sector bancario. Y siempre mencionan el tema de las cooperativas, que se necesita un poco más de regulación. Entonces, ya en la parte propiamente fiscal, creo que ellos hacen un análisis bastante bueno, en el sentido de que lo ven de una manera, como usted dice, más integral. ¿En qué sentido? ¿En qué me refiero con eso? Ellos, por ejemplo, dicen que hay que fortalecer los marcos de política fiscal tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Entonces te mencionan, por ejemplo, por el lado del ingreso, tienen las opciones de aumentar de manera permanente, que el aumento de la presión fiscal, presión tributaria que haya, sea permanente en el tiempo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Mencionan varias cosas. Mencionan el tema de posibles ampliaciones de la base, pero también, que eso se ha discutido mucho, tanto en el caso del ITEVIS como en el caso del impuesto sobre la renta, pero también hacen un análisis interesante de racionalizar todo el tema de las exenciones. Cuando hablan de racionalizar todo el tema de las exenciones y los incentivos, plantean algo que es bastante interesante desde mi punto de vista, que es el tema, por ejemplo, de hacer un marco de análisis costo-beneficio. O sea, que cuando se implementen cualquier exención, cualquier incentivo a un sector, pues se compare cuánto va a darse como sacrificio, pero también cuál va a ser el beneficio para la economía. ¿Eso hablan de las exenciones futuras o de las exenciones actuales? No, lo hablan como parte de mejoras de la institucionalidad fiscal. Entonces se refieren tanto a las actuales como hacia futuro también. Porque evidentemente hay muchas leyes de incentivos que no incorporan esa distinción, o sea, solamente crean incentivos, pero no hay un análisis costo-beneficio posterior. Hay algunas que sí lo tienen, pero la gran mayoría no lo tienen. Por otro lado, por el lado del gasto, también hablan de que hay que mejorar la calidad del gasto. Entonces el gasto tiene que ser más efectivo, el gasto de inversión pública tiene que ser a un nivel que sea, como mencioné hace un rato, que sea inversión que sea resiliente al cambio climático, pero que también sea inversión que genere productividad para el país, mejora de productividad, y también mejoras en los programas de transferencia condicionada. ¿Por qué? Porque al final, cuando se haga la reforma fiscal, el gobierno puede usar ciertos mecanismos de compensación para los sectores que son más vulnerables, y eso lo menciona el fondo directamente. O sea, que estos elementos de hablar del tema climático, de mencionar lo vulnerable, no eran el discurso normal del Fondo Monetario, sino que es un discurso que modernamente ha traído, se ha incorporado se ahora, ha incorporado por las razones obvias y después, en tema institucional, también mencionan el tema de la ley de responsabilidad fiscal, que en ese momento estaba en discusión en el Senado, pero ya se aprobó. Es una ley que en principio ha sido una apuesta de esta administración, del ministro actual de Hacienda, y obviamente para los mercados internacionales creo que es una señal favorable, por todo lo que mencionas hace un rato, que el país tiene la aspiración de llegar a ese grado de inversión. Eso bajaría los costos de emisión de deuda, pero también bajaría los costos financieros en el país, de las tasas de interés que pagan las empresas y las personas. Y entonces esa ley de responsabilidad fiscal, como tú bien planteas, tiene un horizonte hacia 2035. El objetivo del ancla de la ley es que se llegue a un 40% del PIB de la deuda del gobierno general, sin incluir la del Banco Central. Y para eso la meta operativa es que, el planteamiento que está como meta, es que la regla sería que el gasto primario, o sea, todo lo que es gasto sin incluir el pago de intereses, no crezca más de un 3% por encima de la inflación. Entonces, para ponerlo en términos simples, la meta de inflación, el rango meta que hay en República Dominicana, está en torno a 4%, más o menos 1%. Entonces, ¿qué significaría? Que el gasto primario no va a crecer, si en un año la inflación esperada es 4%, no puede crecer más de 7%. Obviamente hay toda una discusión entre los economistas de si ese objetivo, como tú bien dices, al final estamos hablando que en 11 años bajar la deuda a 5 o 6 puntos porcentuales del PIB es plausible, o sea, se puede lograr, pero lo que está detrás es una discusión un poco más de fondo de qué Estado queremos, que era lo que tú hablabas al principio. O sea, al final, si el gasto primario crece a esa velocidad, lo que vamos a tener en el mediano plazo es un Estado que va siendo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque la economía va a crecer más que lo que crece el gasto. Y eso tiene implicaciones, o sea, tiene una implicación bastante importante en, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de
ciertos sectores sociales que necesitan financiamiento de largo plazo, en el caso de educación, en el caso de salud, pero no solamente eso, tienes que dejarle espacio suficiente al gasto de capital, a la inversión. O sea, si vemos los últimos años, la inversión pública acá en República Dominicana, entendido como el gasto de capital, ha estado por debajo del 3% del PIB, cuando las recomendaciones de organismos internacionales es que debería ser por lo menos 5% del PIB. Entonces estamos muy por detrás en eso, y es un poco la reflexión que hizo el Fondo en esta declaración, pero también la que hizo esta semana, el lunes, hubo una reunión de autoridades de los países de Centroamérica que se dio en Costa Rica, y el Fondo hacía mucho énfasis en los temas de restaurar los espacios tanto fiscales como externos ante la situación internacional que hay, pero que a nivel doméstico los países hicieran esfuerzos por mejorar sus marcos de política y que apuntaran a que el crecimiento fuera sostenido y resiliente con productividad. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. Yo quiero de todas maneras, porque más o menos entendemos, pero me gustaría llevarlo a algo que sea más, digerible para otros sectores. Por ejemplo, cuando hablan del tema de ampliar, ¿verdad?, la base imponible del ITEVIS, para poner un caso específico, hay que pensar en algo que no. ¿Cómo afecta eso? Yo no vi que se dijera en la declaración, por ejemplo, que se exceptuaran algunos de los... Usted me dirá, eso son cosas internas que lo toman los gobiernos. Sí. Pero bueno, debe exceptuarse de alguna manera algunos alimentos que perjudicarían en extremo a la clase menos pudiente. Cuando hablamos de las exenciones, es importante decir que esos incentivos se crearon para que sectores empresariales, disculpen, se pudieran fortalecer y hacerle frente a la competencia en los años 70, cuando se hablaba de la sustitución de las importaciones, y después, posteriormente, incentivos que fueron dados por un periodo específico se han ido manteniendo para, entonces tal vez sería reenfocar esos incentivos a aquellos sectores que sí lo necesitan. Y eso es importante que el pueblo entienda, porque la gente habla de excepciones y habla de todo eso, pero también creo que no debe escaparse en este momento lo que hablábamos ahorita del término del Estado. O sea, el presupuesto lo tenemos repartido en tanto para tal cosa, tanto para tal cosa, tanto para lo otro, y de esa manera entonces el gasto de inversión tiende a ser pequeño. Entonces seguiremos haciendo de nuevo, digamos, obras con préstamos, porque es la única manera. El gobierno está apostando a las asociaciones, a la asociación público-privada, pero bueno, al fin y al cabo también eso es una forma u otra es menor que un préstamo, pero sigue siendo algún tipo el Estado se siente comprometido con algo. Claro. Pero esas explicaciones yo quisiera que las diéramos después de la pausa obligada que tenemos que hacer, para que pudiéramos explicarle al pueblo de manera más simple, más llana, bueno, de esta reforma, porque también, antes que se me olvide, ojalá usted se recuerde, crecemos. Esa es la meta del Fondo Monetario Internacional, que las economías crezcan, y la desigualdad. Y el tema de cómo usted derrama ese crecimiento en las capas que realmente lo necesitan. Pero bueno, lo hacemos después de la pausa. Seguimos, amigos, casi de inmediato. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo
con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos, amigos, y tiene la palabra nuestro distinguido amigo, el economista López Pérez. Aquí estamos. Sí, mira, lo que tú mencionabas es importante en el sentido de que, claro, puede haber un consenso sobre la necesidad de la reforma, pero después está cómo se diseña y cómo se ejecuta la reforma. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de la ampliación de la base del ITEVIS, hay que recordar que actualmente más del 50% de la canasta de consumo está exenta de ITEVIS, o sea, paga 0%. Se han hecho, el fondo y otros organismos internacionales han hecho ejercicios donde se grava cierta parte de la canasta o dejando, por ejemplo, fuera grupos de productos como educación, salud, y se amplía la base en ese sentido. O también hay muchos países donde lo que se hace es que se ponen tasas diferenciadas. Por ejemplo, si la tasa general del ITEVIS es 18%, se pone una alícuota de 6, 8 o 10% para una serie de productos. Entonces, en ese sentido, por eso el fondo hace la precisión de que hay que pensar también en compensar a los más vulnerables a través de, porque claro, el ITEVIS es un impuesto esencialmente regresivo. Sí, regresivo. Los pobres son los que terminan proporcionalmente pagando más, y por eso hay que pensar en esos sectores vulnerables a la hora de implementar la reforma. De todas maneras, ese componente de regresividad va directamente a lo que usted mencionaba del tema de desigualdad y pobreza. Evidentemente, con la reforma el gobierno no quiere afectar esa mejora de los indicadores que ha habido recientemente post pandemia. Ya los niveles de pobreza actualmente están por debajo de lo que habían pre-pandemia. Y obviamente la desigualdad está a un nivel que es más alta que las economías avanzadas, pero está por debajo del promedio de América Latina. Entonces el gobierno no quisiera dañar ese esfuerzo que se ha hecho. Y en el caso que tú mencionabas de la parte, por ejemplo, también de las exenciones, de los mecanismos de las exenciones, hay muchas exenciones que tenían una lógica y una naturaleza cuando se dieron hace muchos años. Aquí hay regímenes de exenciones que son de los 70, de los 80 y de los 90 y se han vuelto eternos. Y de hecho, uno de los regímenes que ahora se ha extendido por más tiempo recientemente fue el del desarrollo de la zona fronteriza, que cuando se hizo la ley en 2001 vencía en 2021 y ahora se hizo una extensión por 20, 30 años adicionales.
Entonces, obviamente, esos regímenes que no tienen una evaluación de costo-beneficio, hay que hacerle esa evaluación. O sea, hay que ver cuánto el Estado sacrifica y cuánto le beneficia a la economía y al país. Porque, de nuevo, hay sectores que alegan que, bueno, que aportan, por ejemplo, el tema de empleo, que aportan el tema de ciertas compras a otros sectores de la economía. Entonces, toda esa evaluación es necesaria hacerla para ver qué regímenes vale la pena o qué regímenes vale la pena mantener o modificar. O sea, porque se pueden modificar las condiciones, o sea, no tienen que ser que se queden las condiciones que tenían ad eternum. Después estaba mencionando el tema de la inversión pública. Y obviamente hay un tema ahí con la inversión pública en cuanto a lo que tú dices de la rigidez del gasto. Ahora mismo prácticamente 85-90% del gasto público es gasto corriente y queda el resto para gasto de inversión, gasto de capital. Y eso está detrás de que hay una característica de presupuesto que se ha hecho compleja, que es la inflexibilidad. O sea, hay muy poca flexibilidad porque hay muchas leyes que asignan o porcentaje del PIB o porcentaje de los ingresos, claro. Y entonces eso deja poco espacio fiscal, deja poco espacio de manejo y el ajuste se hace normalmente por el lado de la inversión. Pero eso obviamente tiene efectos de mediano y largo plazo, porque la inversión pública es un motor para desarrollar capacidades hacia la inversión privada. La inversión mayoritaria, o sea, más del 85% de la economía y de la inversión es del sector privado. Pero la inversión pública sirve para dar las condiciones para que pueda generarse esa inversión. Por ejemplo, es clave la inversión en infraestructura, es clave la inversión en ciertas cuestiones de ámbito social como el tema de salud, sanidad. Entonces, todas esas inversiones se necesitan y obviamente una reforma fiscal, que es lo que el fondo de hecho planteó una de las cosas que planteó en el reporte del artículo 4 del año pasado, es que parte de lo que se genere con la reforma puede usarse para mejorar la inversión pública y también para mejorar la parte de las transferencias sociales. Amén de que hay que mejorar otras cosas como el hoyo del sector eléctrico, ¿no? Todo el tema de la ineficiencia de esas empresas de electricidad pública, de distribución sobre todo. Eso hay que mejorarlos independientemente de... Había que mejorarlo hace 10 años, hace 20 años, había que mejorarlo ahora y a futuro. Hay que privatizarlas. Mira, la discusión sobre privatizarlo no creo que es una discusión que hay que hacerla. Como tú mencionabas ahorita, hay mucha discusión, en esta administración se ha hecho mucho énfasis en el tema de las alianzas público-privadas y el tema del uso de fideicomisos. Al final, lo que hay que tener es reglas claras que logren un arreglo eficiente para el suministro. O sea, no es cuestión de si va a ser ahora totalmente privado y porque sea privado se va a arreglar, porque eso no funciona así. Hay estamentos de la economía donde participa el sector privado que no necesariamente genera la solución más eficiente. Me refiero hay casos donde la provisión de bienes públicos la hace un privado y eso genera un buen resultado. Pero hay casos donde no genera un buen resultado. Te pongo, por ejemplo, el caso de que le pasemos la administración de la sede al sector privado. Pero si no hay un enforcement, o sea, si no hay algo que haga que se cumpla, que haya que pagar la luz, un privado va a estar administrando un negocio donde un 35-40% de la energía se pierde porque no se cobra. Y entonces al final el privado, si no tiene el empuje del gobierno para implementar y cumplir lo que tiene que hacer, no lo va a poder hacer. Entonces, es una decisión también gubernamental porque afecta al contribuyente. Sí, evidentemente. Entonces, ¿no? Eso tiene implicaciones. Yo creo que de alguna manera hay que buscar la forma en que todo el mundo contribuya dependiendo de lo que tiene con el gasto eléctrico. Sí. Pero no necesariamente eso implica que haya que privatizarlo. No necesariamente implica. Lo que sí hay que hacer, como en muchos otros sectores, es un poco sacar el componente político que no hace eficiente el manejo de esas empresas. Eso lo entiendo. Entonces, si se hace una administración eficiente, yo creo que las empresas distribuidoras, de hecho el fondo, los escenarios que hace es que dice, mira, tratemos de reducir en poco tiempo las pérdidas a la mitad. O sea, si ahora tenemos pérdida de 40%, tratemos de un horizonte de 5, 7 años reducirla a un 20%. Y eso genera un aumento en el crecimiento y una holgura del espacio fiscal
que es bastante interesante. O sea, nosotros, por ejemplo, somos un ejemplo, como usted ha dicho, nosotros somos un ejemplo de estabilidad, de crecimiento, de éxito en los últimos 50 años. El país ha crecido de manera sostenida, el crecimiento de la economía. Hemos ido mejorando los niveles, unos más lentos que otros, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, pero todavía hay mucha desigualdad, sí, hay mucha pobreza y hay aspectos que hay que definir. Siendo muy simplista, ¿en qué descansa la economía dominicana en este momento? Bueno, zonas francas, las remesas, turismo. el turismo, digamos que son tres de las patas de la mesa que sostienen en este momento. Bueno, pero muy bien, vamos a seguir creciendo. Ahora las zonas francas tienen la ventaja de que puede derivarse hacia el área tecnológica. Sí. Nosotros podemos ir haciendo los famosos chips, Microchips, sí, que siguen, cada día sigue siendo, bueno, todo se mueve con eso, realmente, y en el futuro así será. Tal vez comencemos con, como llaman mucha gente, los más toscos, los más brutos, por decirlo así, pero de todas maneras es un sector nuevo, un área nueva de zona franca, sí, que además también es importante. El tema, yo creo que otro aspecto que el gobierno debe tomar en consideración y tomar una decisión es el tema de la minería. Aquí hay que decidir. Yo entiendo el tema del medio ambiente. Nadie puede hablarme a mí del medio ambiente porque el padre del medio ambiente aquí fue Joaquín Balaguer, de alguna manera u otra, de todos los parques, eso lo sabemos, y las medidas que tomó y todo lo que... No es lo que quiero abundar. Pero también hay que buscar la manera de conciliar ese medio ambiente con el desarrollo económico del país. Sí. Entonces el tema de la minería es algo que también el gobierno debe tomar en consideración. ¿Qué otro rumbo usted considera que pudiera también enfocarse el país, independiente de las metas que ya conocemos, de crecimiento, sí, del tema de la desigualdad, el presidente Abinader está muy interesado en las alianzas público-privadas, en hacer el desarrollo de esa manera? Tal vez no utilizar el endeudamiento externo, pero ¿qué otra forma, además de esos pilares que yo le he dicho y el tema de la minería, que me parece que hay que abordarlo en algún momento dado? Sí. Porque hay otras áreas y otras explotaciones que se deben hacer de alguna manera tomando en consideración el ambiente. ¿Qué otra cosa a mí se me escapa que tal vez usted considere que sea importante? No, mira, yo te digo, una de las cuestiones que la economía dominicana tiene positivo es que ha sido una economía que con el tiempo se ha ido bastante diversificando. Como tú mencionaste, hay una serie de sectores que ahora en la coyuntura están empujando mucho crecimiento, pero hay otros sectores que por tiempo pasado fueron sectores muy robustos y muy dinámicos, el caso, por ejemplo, del sector construcción. Y así hay otros sectores que tienen una menor escala, pero también tienen bastante dinamismo, como el sector financiero, los servicios financieros. Pero la construcción va a depender también del tema, digamos, de la inversión. Sí, claro, es un sector que es muy intensivo en uso de capital, en uso de fondos. Y el gobierno en la parte fundamental, anteriormente el gobierno era una parte fundamental de ese sector de la construcción. Entonces, si ahora mismo estamos un poco parados por el tema de la falta de recursos. Sí, el tema es que, de nuevo, la economía tiene un componente privado bastante importante que en el caso de construcción es muy sensible a las tasas de interés. Entonces, una de las cosas que mencionaba el fondo y que creo que ha habido un consenso es que el crecimiento del año pasado de 2.4, que es un crecimiento bajo, en la mitad de lo que históricamente crecía la economía, quizás fue necesario porque el Banco Central hizo una política de aumentar las tasas de interés para reducir la inflación. Y eso se logró. Lo que hay que ver hacia adelante es que hay sectores, como tú mencionas, el caso de minería, que tiene 3 o 4 años decreciendo su volumen de producción, por un tema de una serie de permisos, para una serie de cuestiones que bueno, no viene el caso ahora a mencionar, pero el sector de minería es un sector de enclave, ¿no?, que usa los recursos naturales. Y lo que hay que buscar es que sea respetuoso con el medio ambiente, pero que esos recursos hay que usarlos porque son recursos son parte del país. Después hay sectores que tradicionalmente
fueron importantes, que han tenido ahora menos importancia a lo largo del tiempo, que es el caso, por ejemplo, de la agropecuaria, todo el tema de la agricultura, que es un sector que ha ido bajando su peso respecto al PIB, pero sabemos que es un sector importante para todo el tema de la seguridad alimentaria del país, por ejemplo. ¿Le habrá faltado estímulo? Yo creo que el componente, por lo menos los expertos que yo conozco que me han conversado del tema, dicen que la clave está en introducir la tecnología, o sea, hacer cada vez más tecnificación para que sea más productiva el sector. Y eso me lleva un poco a lo que te quería mencionar respecto a los motores que se ven en el futuro de crecimiento económico. Independientemente de cómo sea esa composición, hay un par de componentes que son clave. Uno, el tema de el capital humano. O sea, se necesita que los trabajadores tengan educación buena y de calidad, porque eso es un determinante del crecimiento a largo plazo. Y lo segundo es mejoras generales de la productividad, o sea, que el país sea cada vez más competitivo. Y en ese sentido, obviamente, que el clima de negocios sea positivo por el tema de la estabilidad, que se tengan políticas públicas que sean correctas. Eso va a ayudar a un crecimiento que sea sostenido y resiliente en el tiempo. Por ejemplo, el presidente creó el mes pasado, bueno, en junio, sacó el decreto 337-24 para el tema de crear la Comisión de Meta 2036, que es un poco la idea de duplicar el tamaño de la economía de República Dominicana en los próximos 12, 13 años. Y yo creo que esas son de las ambiciones de mediano a largo plazo que es importante que un país tenga. Y obviamente para cada sector hay que tener políticas y toda la normativa clara que permita que ese sector crezca y evolucione a lo largo del tiempo. No se nos puede quedar la informalidad. Sí. ¿Qué hacemos con la informalidad? Mira, la informalidad es un tema que es... A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno con la Promipyme, son esfuerzos, pero... No, es un tema que es un tema muy característico, sobre todo en la región acá en América Latina, que es un tema que estructuralmente afecta a diferentes ámbitos. O sea, cuando en la informalidad acá en República Dominicana, casi el 55-56% de los trabajadores son informales, y eso tiene varias vertientes. Tiene la vertiente impositiva, la vertiente fiscal, pero tiene quizá más importante la vertiente de la parte de seguridad social. Son personas que no están cotizando para una pensión a futuro o que no tienen seguro de salud actualmente. Entonces, ese tema de informalidad yo creo que es un tema clave que muestra algo importante en toda esta discusión que vamos a tener a futuro de la reforma, y es pensar que la reforma puede venir en un paquete, en un combo. O sea, una reforma fiscal donde tú no incluye el componente un poco de tratar de dar incentivos para reducir la informalidad. O sea, no solamente es atacar la evasión fiscal, porque parte de la informalidad se genera en evasión, pero después tú tienes que tener también un código de trabajo que esté adecuado y modernizado y que incluya formas y mecanismos para formalizar, para que la gente tenga incentivo de ser un trabajador formal. Entonces, ese tema de la informalidad creo que es un tema clave que permite unir diferentes reformas que se van a estar discutiendo. La verdad es que no sabemos en qué momento, cómo va a ser el timing y cómo se van a llevar al Congreso, pero independientemente de esas reformas que vayan a haber en múltiples ámbitos, tienen que conversar o estar interrelacionadas de alguna manera. Y la informalidad es una de las problemáticas que hay que atacar, sin duda alguna. Bueno, con esas palabras, el tiempo es algo que es un tirano, ¿no? en los medios de comunicación, pero con esas palabras cerramos un interesantísimo programa donde tratamos de llevar información, de llevar conocimiento para que la gente más o menos entienda lo que viene. No tenemos el detalle, no sabemos todavía, son cosas, pero es importante que vayamos comprendiendo. Muchas gracias al economista que hoy nos visita, Juan Carlos López Pérez, por su participación, y será, amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, por 85 y Win TVO y los demás medios digitales.